Excel básico, tutorial número 5, creando hipervínculos. Bien, aquí tenemos lo que sería la definición de un hipervínculo. Es un enlace normalmente entre dos páginas, que en este caso serían web de un mismo sitio, y dice, pero un enlace también puede apuntar a una página de otro sitio web, a un fichero, a una imagen, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer es crear hipervínculos entre nuestro mismo libro. Aquí tengo donde este primer objeto o esta primera forma donde dice tamaño de fila y columna, y lo que vamos a hacer es hipervincular este cuadrito a tamaño de columna y fila que está aquí. Entonces lo que hacemos es, hay dos opciones. Una es hacer un clic derecho y tomar la palabra hipervínculo, pero el problema es que si yo hago esto y medio muevo el mouse, entonces tendremos que nos aparecerá este cuadro o esta ventana que no es lo que nos interesa a nosotros. Entonces aquí lo que podríamos hacer es repetir el clic derecho y ya nos va a aparecer. Pero una manera que pudiera parecer más sencilla es hacer clic en el objeto y luego nos ubicamos en la parte de superior donde dice en la pestaña insertar. En la pestaña insertar tengo la opción que dice hipervínculo. Aquí yo hago un clic en hipervínculo y obviamente nosotros no queremos hipervincular a un archivo o página web existente. Nosotros queremos hipervincular en este mismo documento. Entonces yo le voy a decir lugar de este documento y hago la aclaración de que esto lo tendré que hacer solamente una vez, no es necesario hacerlo todas las veces. Bueno, aquí me dice actividad 6, tamaño de columna y fila. Tamaño de columna y fila, entonces yo quiero hipervincular este cuadro a esta hoja, entonces elijo tamaño de columna y fila. Me pregunta en qué celda quiero descansar. Bueno, aquí la predeterminada es A1, pero la podemos cambiar y yo le voy a decir aquí aceptar. Bueno, una vez que yo hice esto, hago un clic en cualquier parte de mi pantalla y al acercarme al objeto que yo acabo de hipervincular, ahora le va a aparecer la manita y va a aparecer un texto abajo que me está indicando el hipervínculo. Bueno, si yo hago clic aquí, basta con un solo clic, no es necesario hacer dos clics. El Excel me manda a tamaño de columna y fila. Vamos a repetir esta operación. Ok, ya me mandó a tamaño de columna y fila. Me voy a regresar. Ahora vamos a hacerlo con hipervincular. Aquí tengo un cuadro al cual le voy a escribir la palabra hipervincular. Bueno, lo que vamos a hacer es crear el hipervínculo. Esta vez lo voy a hacer con el clic derecho y yo digo hipervínculo y como les comentaba, no es necesario habilitar otra vez lugar de este documento. Queremos ir a la expresión o a la hoja hipervincular, entonces le digo hipervincular y yo le voy a dar ahora aceptar. Veamos qué ocurre. Yo cuando me acerco a esta parte en hipervincular aparece todo el archivo a donde se va a ir, todo el texto donde se va a ir el archivo, y si yo hago un clic me manda exactamente a la hoja de hipervincular. Bueno, aquí nos está pidiendo que hagamos de ida y de regreso, entonces vamos a crear una forma aquí, una forma, esta sí sería al gusto de cada quien. Voy a crear una forma en forma de flecha, válgame la redundancia, una forma en forma de flecha y que va a decir regresar. Entonces le voy a dar un color y acá le digo regresar. ¿A dónde va a regresar? Bueno, pues precisamente a la hoja de actividad 6. Entonces voy a centrar aquí el texto y ahora le hago clic derecho a la forma y le digo hipervínculo. Nuevamente aparece el lugar de este documento. Quiero que regrese a actividad 6. Le doy a aceptar y bueno, veamos, yo hago clic aquí en regresar y me regresa aquí. Ahora tengo la ida y el regreso. Bueno, lo vamos a hacer acá también en hipervincular. Le voy a decir insertar, le voy a decir formas. Voy a tomar una forma que será una flechita y la vamos a crear acá. Entonces aquí vamos a hacerle la expresión regresar y no recuerdo si la dejé en sí, mayúsculas, minúsculas. Nos vamos a corregirla. Regresar y vamos a centrar acá en inicio, centramos la expresión y ya nos quedó. Ahora vamos a hacer el mismo hipervínculo, clic derecho, hipervínculo
y lo voy a mandar a actividad 6. Veamos ahora, ya tengo resuelto aquí lo que sería tamaño de fila y columna y un regreso. Aquí está el regreso. Hipervincular y un regreso. Bueno, uno de los detalles de los hipervínculos es que cuando creamos un hipervínculo se genera un texto demasiado grande, que sería este texto, que es un texto que nos está indicando hacia dónde se va el hipervínculo. Pero no siempre nos conviene ver todo ese texto. Verlo o no verlo es una situación que uno puede controlar. Entonces, para corregir, para modificar, voy a hacer clic acá. Bueno, aquí hago la aclaración también que qué ocurre si nosotros queremos editar. Por ejemplo, que yo haya escrito tamaño de fila y columna y haya escrito y en vez de Y haya puesto y latina, o en vez de columna lo haya puesto con C, lo haya puesto con K, o haya puesto columna, alguno de los barbarismos que luego se estilan. Bueno, para corregir solamente hacemos un clic derecho y nos permite el modo de edición. Aquí voy a abrir el hipervínculo, clic derecho y le digo modificar hipervínculo. Yo lo podría quitar y volverlo a hacer, pero aquí solamente me basta modificar. Y revisando el hipervínculo se va a ir a tamaño de fila y columna, o a tamaño de columna y fila, que será este título. Pero aquí tengo en la parte superior la expresión info en pantalla, que es lo que me arroja cuando yo me acerco aquí al cuadro. Vamos a verlo una vez más. Me acerco al cuadro y me arroja toda una tira de información. Hago clic derecho, modificar hipervínculo, y vamos a cambiar esa tira de información. En vez de que diga tamaño en vez de que diga todo lo que decía, solamente le voy a decir que me diga tamaño de fila y columna. Ok, le doy a aceptar, y veamos qué ocurre con el hipervínculo. El hipervínculo en este momento me muestra un texto que ya se ve mucho mejor. Yo le hago clic aquí y vamos a hacer lo mismo aquí en la palabra regresar. En vez de que salga todo ese texto, le hago clic derecho, modificar hipervínculo, info en pantalla, y pongo la expresión regresar. Podemos poner a menú, por ejemplo, para que veamos que no tiene que ser la expresión siempre. Doy a aceptar, me ubico acá y dice regresar a menú. Hago un clic y ya vino a menú. Lo mismo vamos a hacer con hipervincular. Aquí yo le voy a poner hipervincular, que sería el título de la hoja, se refiere al título de la hoja. Y bueno, parece que ya ahora sí tenemos tamaño de fila y columna y nuestra hojita. Regresamos, hipervincular, y y bueno, acá también hay que modificar. Aquí sería regresar a menú. Le doy aquí a aceptar, le doy aquí aceptar, aquí le doy a aceptar, y veamos, regresar a menú. Y bueno, ya tenemos ida y regreso. Tendríamos que hacerlo aquí en este cuadro con ejercicio de tamaño fila columna, y acá con ejercicio final, lo que es la hipervinculación de ida y de regreso, como lo hicimos aquí en hipervincular, ir y regresar. Y con esto terminamos nuestro tutorial número 5, creando hipervínculos.